Bueno, estamos aquí todos preparados para abrir este consultorio. Hemos saludado a Laura Blanco, pero también estoy yo aquí preparado para dar una bienvenida muy especial hoy a nuestro invitado, que es Pablo Gil, economista y formador de mercados financieros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días y bienvenido. Una alegría verte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Pues encantado y no sé si preocupado, porque en una primera aproximación parece que está cambiando el viento en los mercados. ¿Tú tienes esa impresión? Bueno, digamos que los mercados empiezan a recoger un poco la realidad de la incertidumbre que tenemos a nivel geopolítico, ¿no? Era sorprendente ver la pasividad por parte de los inversores ante lo que estaba ocurriendo y ahora sí da la sensación de que empieza a ponerse un poquito más nervioso el inversor porque lo cierto es que están cambiando mucho las cosas y no precisamente para bien en la Unión Europea. Ahí tenemos el foco geopolítico que pesa mucho en los mercados, pero teóricamente ya habíamos descontado los escenarios, incluidas las subidas arancelarias, ¿o no? Bueno, yo creo que ahora mismo nadie es capaz de saber esta batalla arancelaria qué recorrido tiene, ¿no? La amenaza de Donald Trump de imponer entre un 20 y un 25% de aranceles a Europa todavía no se ha hecho efectiva y la respuesta de Europa es meramente verbal, como es lógico, ¿no? Nosotros responderemos con aranceles equivalentes. Por tanto, lo que estamos viendo es como antes de una pelea, digamos, el ataque verbal, ¿no? Por parte de contendientes, pero todavía no se ha lanzado ni un solo puñetazo. El único puñetazo que realmente ha lanzado Donald Trump efectivo ha sido contra China, con ese 10% de aranceles y el movimiento recíproco por parte de China. El resto, si te fijas, México, Canadá, lo que en su momento fue el inicio con Colombia, con Europa, todo es dentro de un mes te voy a meter aranceles o dentro de un mes y medio, pero mientras no sean efectivos puede ser simplemente una táctica de negociación. Yo creo que el mercado al principio reaccionaba a las amenazas poniéndose muy nervioso, pero al ver que buena parte de esas amenazas no llega la sangre al río, pues de momento se queda un poco más tranquilo y dice, bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, no está descontado. Está descontado el nuevo lenguaje con el que Trump negocia, pero a todo se acostumbran los inversores, ¿no? Y creo que es lo que está ocurriendo. Como de verdad se lleve a cabo la amenaza, como empecemos a vivir en un entorno donde las noticias sean, entra en vigor el arancel y la medida recíproca, entonces sí que creo que vamos a ver mucha más volatilidad y un comportamiento más negativo en las bolsas. Una curiosidad, Pablo, que seguramente tienen nuestros oyentes. ¿Tú qué activos monitorizas que consideras que son buenos pilotos para lanzarte alertas tempranas cuando puede haber un cambio de tendencia? Bueno, digamos que hay dos primas de riesgo que todo el mundo puede vigilar. Son primas cotizadas, es decir, que esto no es una encuesta de sentimiento que se le hace al ciudadano o a los inversores, sino que es algo que si tienes miedo puedes comprar, como es el VIX, que es la volatilidad del SP 500, Alemania y el resto de los índices tienen eh, el equivalente, por ejemplo, a Alemania es el VDAX, que es lo que te mide la volatilidad con la que se mueve el mercado. Normalmente esta volatilidad repunta con fuerza en entornos bajistas y tiende a estar muy tranquila en entornos alcistas. Bueno, a día de hoy no estamos en mínimos históricos de volatilidad, pero desde luego cotizamos muy cerquita de la zona de complacencia y muy lejos de las cotizaciones de alto riesgo que habíamos visto en anteriores crisis. Por el lado de mercado de crédito, solemos medir la diferencia de coste del bono de peor calidad, como es el que llamamos bono basura o high yield, respecto al bono de mejor calidad, que suele ser el bono soberano, que emiten países que nunca han tenido problemas, ¿no? Ese diferencial entre algo que es de muy mala calidad y lo que es de muy buena calidad, cuando el mercado está muy tranquilo, ese diferencial se estrecha mucho y cuando el mercado ve realmente riesgos, ese diferencial se amplía mucho. Bueno, pues estamos en mínimos históricos. Por tanto, da la sensación de que pese a la incertidumbre, pese a todo lo que está cambiando en el mundo y sobre todo con la llegada de Donald Trump, lo cierto es que las bolsas cotizan cerca de máximos históricos o en máximos históricos, tenemos estas primas de volatilidad en mínimos y eso es lo que a mí no me encaja, ¿no? Luego, evidentemente,
pues hay referentes, hay actores en los mercados que llevan toda la vida dándonos lecciones. Warren Buffett probablemente sea el exponente más claro, que lleva batiendo al comportamiento de la bolsa y al de otros inversores durante mucho tiempo, y jamás ha tenido un porcentaje tan grande como el actual sin invertir en liquidez o en renta fija de muy corto plazo, lo cual te dice que algo está viendo para querer tener un porcentaje de su dinero ocioso a la espera de mejores oportunidades. Pues un 28%, un 28% para ser exactos, ¿no? De su cartera está ahora mismo en liquidez, lo que nos tiene a medio mundo escamados, ¿no? Seguramente. ¿Por qué Warren Buffett tiene este nivel históricamente alto de liquidez? ¿Será de verdad por lo que solo explica en su carta que leímos, ¿no? El fin de semana, que no encuentra ya precios atractivos? ¿Puede estar un mercado sin ofrecer oportunidades? Porque eso va contra el sentido propio del mercado, ¿no? Bueno, digamos que llevamos experimentando una situación anómala, entre comillas, en la bolsa estadounidense desde el año 2009, donde hemos asistido a uno de los mercados alcistas más largos de la historia. Y digo que es llamativo porque no quiere decir que no haya habido grandes crisis por el camino. El COVID fue una crisis sin precedentes que provocó un desplome en términos de PIB global, como no veíamos desde la Gran Depresión del año 29, un siglo anterior casi. Pero la diferencia es que la instrumentalización de las medidas de apoyo por parte de los gobiernos como los bancos centrales consiguieron algo que, en mi opinión, no es nada bueno, que es cauterizar los efectos de la crisis. Es decir, la crisis la padecimos, el PIB se hundió, pero hubo un esfuerzo brutal por parte de bancos centrales y gobiernos de que los ciudadanos y las empresas no lo noten o lo noten lo menos posible, y por supuesto que no se traslade al mercado. La mejor demostración es que en 2020, con la peor recesión del último siglo, la bolsa americana acabó en máximos históricos. No tiene ni pies ni cabeza. Eso da una idea de hasta qué punto las dosis de medicina que se inyectaron en el enfermo permitió que se fuese de juerga en lugar de quedarse en la UCI, ¿no? ¿Cuál es el problema de estas cosas? El problema de estas cosas es, como digo siempre, es el equivalente a no podar nunca el jardín, ¿no? Es decir, no dejas que las plantas débiles mueran y que sean sustituidas por otras. Estás siempre acumulando hojarasca, acumulando briznas secas de césped, y entonces dices, nunca hay incendios. Digo, no, hasta que haya un incendio, y entonces descubrirás que todo eso que no has permitido que se vaya limpiando de forma natural creará un mega incendio. Entonces, para mí estamos creando una idea de lo que son los mercados que es muy peligrosa, donde parece que no hay que preocuparse nunca por el riesgo, que nunca puede ocurrir nada, que siempre nos van a salvar. Y si te fijas, la solución para salvarnos no deja de ser la que se repite desde hace 20 años, que es crear dinero de la nada, inyectarlo en el sistema, inyectarlo en los ciudadanos, aunque sea a través de cheques a los buzones, como hacía Estados Unidos durante 2 años. Creo que es como mimar a un crío, permitirle hacer cualquier trastada y que nunca tenga consecuencias, ¿no? Y dices, bueno, al final, ¿qué va a pasar? Digo, pues probablemente que el crío acabará cometiendo un delito, ¿no? Y ya no será una trastada, sino que será un delito, y tendrás que plantearte si le dejas irse a la cárcel o si lo quieres salvar de nuevo. Y si lo salvas, probablemente será un delincuente. Entonces, para mí, con esta metáfora, lo que quiero decir es que la forma de actuar de bancos centrales y de los gobiernos no es la correcta. Cuando hay una crisis, las crisis son cíclicas, deberías que tenga lugar el efecto. Quítale un poco de intensidad, pero deja que tenga su efecto, que es muy sano, porque de ahí es como se limpia el tejido necrosado y salen nuevas células con mayor potencial de crecimiento. Estamos manipulando los ciclos naturales de los mercados. Excelente interpretación, muy estimulante esta reflexión que nos enseña efectivamente por qué todos tenemos esa sensación de que no cuadran las circunstancias con la realidad, pero claro, muchos piensan que mientras funcione, pues el FOMO existe, ¿no? El miedo a perderse algo existe y sigue todo el mundo dentro del mercado.